El tema que hoy el Evangelio nos presenta es un tema que es muy cercano a nuestra realidad y es la medida. La medida que mida, con esa misma medida serás. ¿Qué es la medida? Prácticamente podemos decir que es el criterio que tenemos para tomar decisiones, para actuar, para decir esto está bien o esto está mal. Es decir, esta es la distancia. Eso es lo que el Evangelio se refiere cuando dice la medida. Pero lo que más me llama la atención de las medidas que nosotros utilizamos es que las utilizamos de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, una persona que es irresponsable, ¿qué hace? Toma decisiones, actúa, piensa, reacciona de una manera que irresponsable. Ay, es que en el trabajo me pusieron mucho trabajo. Ay, es que me pusieron a madrugar. Ay, es que este compañero. Ay, es que este aquello. Y ve problemas por todo lado. El problema no está en la medida, sino en la medida que él está utilizando para actuar. ¿Cuál es tu medida? O una persona, por ejemplo, que es infiel. Entonces, todo lo que hace y todos son infieles, celosos. Y desde esa situación empieza a mirar todo lo que hace. Y entonces dice, claro, todos son iguales, todos actúan igual, es que todos son así. Y se les olvida que está siendo subjetiva su medida. Y desde ahí actúa y desde ahí toma esas decisiones. O por ejemplo, una persona que solo se mueve por la parte económica. Entonces su criterio es la economía. Dime cuánto vales, cuánto me aportas y yo te diré cuál importante eres para mí. De acuerdo a la medida que tenga para medir la acción, de acuerdo a esa misma situación, yo me muevo. Es más, nosotros escuchamos cada rato la famosa frase, ¿cuánto tienes? Y asimismo te trato. Ah, claro, porque esa es mi medida. Y comenzamos nosotros a ver que el Evangelio nos está recordando hoy cuál medida estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos la medida cultural. De acuerdo a la cultura de donde nosotros venimos, de acuerdo a esa misma situación, hay palabras que en mi cultura pueden ser buenas. Pero si se las digo, por ejemplo, a México, o se la digo a Ecuador, o se la digo a Salvador, o a Nicaragua, o a Honduras, o a Rumania, es posible que allá esa palabra signifique un insulto, un maltrato o un ultraje. Porque es la medida. En pocas palabras, esa medida viene a ser como ese criterio o ese paradigma que nosotros hemos creado. Por ejemplo, a mí me sorprende cuando veo personas que se enojan. Y uno dice, ¿pero este por qué se enojó? Yo le dije un chiste y se molestó. Ah, claro, es que la medida que tiene es que hay una herida guardada en su corazón, hay una situación que está ahí, le está afectando y eso le movió la escena. Pues claro, esa es su medida. Y hoy el Evangelio eso nos está recordando. Y podría seguir poniendo otros ejemplos de la medida. Y la invitación que nos hace el Evangelio es a que utilicemos la medida que utilizó ¿quién? Jesús. ¿Jesús utilizó la medida del dinero? No. ¿La medida de la infidelidad? ¿De los celos? ¿Del egoísmo? ¿De la irresponsabilidad? No. ¿Qué medida utilizó Jesús? Voy a nombrar unas cuantas. 2, 3, por ejemplo. Primera medida de Jesús, misericordia. Si una medida que Jesús utilizó es que fue ¿qué? Dígame una cosa, ¿a quién Jesús condenó? A nadie. Yo no he visto el primer texto donde diga Jesús fue misericordioso. ¿Qué es que por más malo que fue? Ahí Jesús fue misericordioso. Segunda medida que Jesús utilizaba, la medida del amor. La medida del amor. Ah, sí, las cosas las hacía, las manifestaba y las compartía con amor. Tercera medida de Jesús, la medida de la conversión. Alguien llegaba a él arrepentido de lo que había hecho por grande que había sido. ¿Qué hacía? ¿Lo echaba?
Lo sacaba corriendo, le decía, aléjese de aquí que usted está muy feo, hizo muchos males. Te convirtió, nos pone de ejemplo esa parábola tan hermosa del hijo pródigo. Llegó convertido, lo abrazó. Y así sucesivamente, la medida de la misericordia, la medida del amor, la medida de la conversión. Ojalá usted y yo pusiéramos eso en práctica. Ojalá usted y yo pusiéramos, oye, espérese, ¿yo qué medida estoy utilizando? Hoy cuando me enojo, hoy, si ayer, ¿qué medida estás utilizando? Es que yo soy así. Usted no es así. Usted se ha convertido en eso. Y entonces ya por todo se molesta, porque estás utilizando una medida. ¿Qué tal si utiliza la medida que Jesús utilizó? Si eso lo hiciéramos, mire, no habría tanto chisme, no habría tanta envidia, tanto celo, tanto egoísmo. Viviríamos más tranquilos, disfrutaríamos más, compartiríamos más y sobre todo aprovecharíamos cada minuto, porque uno no sabe que este mundo en qué momento se nos acaba. ¿Cuál es la medida? Díganlo conmigo, a ver. ¿Cuál es la medida que utilizo para actuar? A ver todos, ¿cómo es? ¿Cuál es la medida que utilizo para actuar? Amén.